Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Bona Civitas, un espacio de conversación y reflexión del Magíster en Derecho Público de la Universidad Central, con el objetivo de abordar temas que ayuden a comprender al Estado, sus instituciones y nuestra participación en la sociedad. Conduce el abogado y trabajador social Augusto Geiger. Muy buenas tardes, estamos comenzando un nuevo programa, hoy día viernes 9 de agosto de Bona Civitas, un programa de educación cívica, guía de formación ciudadana. El día de hoy contamos con un invitado muy especial, es un profe bastante querido en la universidad, secretario de la carrera de Derecho de la facultad. Hace algunos años atrás, ya no estamos ahí. Ya no está. Ahí. Bueno, abogado, doctor en filosofía del derecho, bueno, su currículum es bastante interesante, profe, ojalá sea así, ojalá uno lo vea de esa manera. Yo lo veo así, yo encuentro nuevamente tengo que ser filósofo del derecho. Bueno, no sé si para filósofo del derecho, pero lo que se intentaba era, bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y todos, agradecerte a ti, Augusto, por invitarnos este día, por supuesto agradecer a la doctora Benavides, que el motor que está detrás de esta hermosa iniciativa, que es llevar por intermedio de la radio lo que se reflexiona dentro de un programa magíster y dar cuenta de lo relevante que es reflexionar en algo no menor, que son los contenidos de un programa de magíster de Derecho Público. Entonces eso como primera cuestión. Y ahora, en lo segundo, suena un poco presuntuoso realmente, filósofo del derecho. Diría que más que nada alguien que pretende hacer algún tipo de reflexión filosófica sobre alguna de las categorías centrales con las que el derecho se enfrenta. Hasta ahí nomás, no da para más. No da para más. Bueno, profe, en realidad es que en realidad tener este espacio de reflexión y sobre todo de un análisis un poco más crítico de determinados conceptos que siempre lo escuchamos, siempre está en el lenguaje cotidiano, pero pocas veces nos detenemos a pensar los conceptos que utilizamos diariamente, como por ejemplo ser ciudadano. Bueno, es una menuda pregunta, tal como tú dices, no es la única, pero hay muchas categorías que uno podría denominar centrales de lo que hoy día llamamos los estados de derecho, estados liberales o estados sociales de derecho, respecto de las cuales uno de los primeros errores que uno tiende a cometer, y aquí me refiero no solo a la dogmática, a la doctrina, sino que también la persona común y corriente, es que tiende a pensar que estas categorías, por ejemplo, libertad, igualdad, dignidad, ciudadanía, son categorías dadas, que son ciertas, en la medida que se encuentran consagradas en instrumentos normativos, van a estar allí para siempre, de un modo tal que, da lo mismo lo que me ocurra a mí, la categoría va a persistir. Cuando en realidad, que esto es una afirmación, una propuesta que uno con la que yo iniciaría estos fuegos, si se quiere, es que ser ciudadano implica una primera responsabilidad, que es comprender que la ciudadanía siempre está en riesgo. Interesante. La única manera de que uno pueda reflexionar críticamente y en algunos momentos inclusive llegar a la acción respecto de la categoría de ciudadanía refiere a comprender que esto es una categoría que siempre está puesta en riesgo. Uno de los grandes problemas que tienen los sistemas políticos es perder de vista esto, y perder de vista esto muchas veces tiene que ver con la mala memoria, tiene que ver con la imposibilidad de trabajar sobre la capacidad del recuerdo. Yo siempre, en el mismo magíster de Derecho Público, pongo el ejemplo, es decir,
cuando nuestros hermanos del pueblo venezolano iban a imaginar que iban a ser privados hace 20 o 30 años atrás, si le hubieran dicho, ustedes van a ser privados de sus derechos de ciudadanía y van a tener que terminar durmiendo en el bandejón central de la Alameda de un país distinto, con 0 grados, le han dicho, es una locura, eso no va a ocurrir nunca. Y está ahí. Y viceversa, a propósito de la mala memoria, nosotros a veces perdemos de vista que precisamente ese pueblo que hoy día, esos ciudadanos que hoy día están ahí pidiéndonos acogida, fueron los mismos que acogieron a muchos de nuestros compatriotas después del golpe de Estado, en el cual fuimos nosotros, en tantos ciudadanos, los que perdimos esos derechos fundamentales. Y eso pasa porque no nos perdemos de vista esto. Esto no es de una vez y para siempre, no es como nos prometen los mismos instrumentos normativos, que los instrumentos nos dicen, hey, ojo, esta es una categoría inherente a tu carácter de subjetividad, inherente a tu humanidad, emana de tu naturaleza humana. Eso es poesía. Esto es algo constante, que se trabaja, y en el cual lo que uno puede pesquisar detrás, lo podemos conversar a mayor desarrollo, es que al final la categoría ciudadano, si uno lo quisiera pesquisar inclusive muy, muy, muy atrás, es un modo de resolver el problema entre los dominantes y los que no quieren ser dominados, que es un problema que Maquiavelo detecta hace más de medio milenio. Cuando uno lee los textos de Maquiavelo se encuentra con estas primeras afirmaciones respecto a esta idea. Pero lo dejo ahí por el momento, lo dejo ahí. Es que realmente cuando uno empieza con todo este análisis y con toda esta reflexión en realidad, es imposible no entrar en este cauce de pensamientos en donde empieza uno a reflexionar, y qué bueno que saca el tema de la memoria, porque justamente nosotros hace poquito tiempo, si empezamos a entender la línea de tiempo de la historia de Chile, hace poco salimos de la dictadura. Tuvimos un periodo en donde los ciudadanos perdieron sus derechos, se vieron obligados a tener que estar al margen porque la institucionalidad se quebró, porque cuando hablamos de ciudadanía no podemos dejar de lado la noción de democracia. Ciudadanía y democracia son dos conceptos que se relacionan entre sí, porque para que podamos promover los valores de la democracia, es necesario estar conscientes respecto de nuestros roles, de nuestro rol como ciudadano. Y ser ciudadano no solamente es tener un conjunto de derechos, como reconocernos como sujetos de derechos, sino que también ser garantes de ellos mismos respecto de otros, pero también estar consciente de los deberes cívicos que tenemos, que está más allá de respetar la bandera, el himno, el escudo, sino que es participar activamente en la sociedad. Y participar activamente en la sociedad requiere justamente que la institucionalidad en la que nos desenvolvemos sea democrática. Se generen estos espacios de reflexión, de pensamiento, cosa que en algún momento estos espacios fueron claramente vulnerados, pero me llama la atención que, si bien es cierto, las nuevas generaciones no tienen como una mayor conciencia del servo ciudadano. Abrazan luchas, abrazan banderas, hay mucha resiliencia, hay respeto por el medio ambiente, buscan la forma en que las instituciones se perfeccionen, pero hay una parte de ese trabajo de la gente joven que les falta este sustento un poco más de conciencia, de análisis crítico, de memoria. Me genera esa sensación. ¿Qué opina usted, Mira, profe? Yo creo que, hay varias cosas dentro de lo que tú no estás planteando, Augusto. Mira, primero quizá señalar lo siguiente. El concepto ciudadano nace de un modo muy instrumental.
Me voy a poner marxista crítico para dar la cuenta, porque otros podrían decir, no, tiene un concepto de un naturalista. Voy a ser marxista crítico. Desde esa perspectiva, que es la especialidad de la casa, los mejores pastos de este hombre, surge de la siguiente manera. Mira, eliminado el rey, surge el problema de quién ocupa el espacio simbólico, la dimensión simbólica que queda a propósito del concepto de soberanía, poder y ley. La eliminación del rey implica el empoderamiento de esta entelequia denominada la voluntad soberana. Pero esa voluntad soberana debe ser ejercida, o más bien pronunciada por alguien. Entonces surge el punto de ¿a quién vamos a poner ahí? De un modo paralelo a la eliminación de estos cuerpos monárquicos, corre por un carril la idea de igualdad en dignidad y derechos de los hombres. Y corre por ese mismo carril la idea de derecho de los ciudadanos. ¿A dónde va esta vuelta tan larga? Quiero que discúlpeme decir muy larga la vuelta, pero quiero que quede claro lo siguiente. La construcción de la idea de ciudadanía es una construcción que tiene la siguiente ambivalencia. Por un lado, pretende encarnar, pero encarna a propósito de desencarnar. Si somos todos declarados en el proceso de surgimiento de las revoluciones políticas de la modernidad, si somos todos declarados iguales en dignidad y derechos, para que ese proyecto fuere medianamente factible, lo que tenía que ocurrir era que previamente todos fuéramos desencarnados de nuestras circunstancias particulares. La única manera en que yo me podía asignar o cumplir la promesa de igualdad era señalando yo soy igual a ti en la forma, porque la ley me declara igual, pero la verdad es que no somos tan iguales, porque tú eres hombre, yo soy mujer, tú eres negro, tú eres blanco, tú eres chino, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a prescindir de todo eso para nombrarte igual. Entonces, todos somos iguales en eso. Pero el problema surge, y es un problema táctico, en decir, bien, si todos son iguales, el problema que tenemos es que tenemos el problema con el ejercicio de la soberanía. ¿A quiénes le vamos a entregar el ejercicio de esa soberanía? Que es un problema que el Abate Sieyes, de hecho, en un momento lo plantea y dice, ok, ya hicimos la revolución, ahora ¿qué hacemos para que la gente vuelva a trabajar y los que sabemos de esto nos quedemos a cargo? Entonces de ahí surge el problema, o más bien la categoría ciudadano. La categoría ciudadano aparece por primera vez en la enciclopedia de D'Alembert. A propósito, ni siquiera del concepto de ciudadano, sino a propósito de la definición de Ginebra, de la ciudad de Ginebra. Y Rousseau de ahí se da cuenta y dice, mira qué extraordinario esto, porque al definir ciudadano, ginebrino, está definiendo ginebrino, dice, es, dentro de todos los que habitan Ginebra, alguien que nació allí, alguien que está habilitado para ejercer cargos públicos y postular a magistraturas, pero además es alguien que tiene propiedad, sabe leer y escribir, y es hombre. Entonces la categoría ciudadano es una categoría que, prometiendo incluir, lo primero que hace es excluir. Y a propósito de excluir, para justificar la idea, estos pericos, sobre todo Rousseau, hace una cosa extraordinaria, que es que dice, mira, somos todos ciudadanos, pero hay dos tipos de ciudadanos. Dice. Además hay dos tipos de ciudadanos. Entonces dice, hay unos ciudadanos que son meros súbditos, que son iguales en tanto hombre, pero son ciudadanos pasivos. Ellos solo tienen deberes frente a la ciudad. Y hay otros ciudadanos, estos hombres blancos, que saben leer y escribir y que tienen propiedad, que además tienen ciudadanía activa, o sea, tienen derechos políticos. Y esos son los que van a dictar esa voluntad soberana. Pero la voluntad soberana los va a representar a todos,
O sea, a los hombres, a los ciudadanos pasivos y a los ciudadanos activos. Entonces, es una operación ideológica destinada a consagrar la revolución burguesa y que en un principio promete igualar, pero después, a propósito de desencarnar, dice, solo algunos mandan y mantenemos las cosas igual, cambiamos quiénes son los dominantes, pero tenemos o seguimos sin resolver el problema de los no dominados o los que no quieren ser dominados. Eso como un primer punto. Ahora, eso, por supuesto, supone una dialéctica de una batalla constante respecto del ejercicio de esa soberanía. Ese espacio vacío, pero siempre por llenar, respecto de quién ejerce el poder. Entonces, cuando tú me haces la pregunta referida a la ciudadanía en términos actuales, hay una cuestión que es clave, que es que al espacio público, tal como Hannah Arendt lo entendía, esto es, el espacio donde las personas o los sujetos se presentan en tanto cuerpos revestidos de la posibilidad de ejercer el poder entendido como el anhelo de vida conjunta de una comunidad, durante los últimos años empiezan a irrumpir sujetos que, y ni siquiera durante los últimos años, probablemente en términos de escalonamiento, desde el mismo momento de la revolución, empiezan a aparecer o a irrumpir dentro de ese espacio subjetividades que, declarándose iguales formalmente, empiezan a decir, yo no estoy en su pacto, yo quiero que se abra ese pacto. Ese es el ciudadano de a pie que probablemente va, protesta, y después se sube a la micro y se va para la casa. Y dice, esta batería de derechos que usted me promete y me señala que son iguales para todos formalmente, materialmente no lo son. Y ahí empieza a irrumpir la diversidad. Ahí empieza a irrumpir género, infancia, homosexualidad, discapacidad y múltiples combinaciones posibles que lo que hacen es mostrar que el derecho no se agota en lo formalmente expresado respecto de él, sino que hay un derecho que está por los bordes de lo estatal y que lo que hace es poner en crisis y en fractura aquel derecho que nosotros solemos entender. Algo como eso. Eso es un ciudadano. Livianito. Eso es un ciudadano. Eso es ciudadano. Es que, a ver, generar esta reflexión es importante. ¿Sabe por qué, profe? Porque cuando uno se enfrenta al concepto de ciudadanía en sí, uno recurre, ¿a dónde recurre? A la fuente formal, que es la Constitución. Claro. Y ahí se define que son ciudadanos, las personas mayores de 18 años, los requisitos formales, claro. Pero no define en sí qué es ser ciudadano. Habla de los requisitos o características para ser ciudadano. Para los que quieran buscar, tienen el artículo 13 de la Constitución Política de la República, si no me equivoco. Ahí pueden buscar los requisitos para ser ciudadano. Pero en el fondo no se define, no es un concepto, porque además también el ser ciudadano pareciera ser que es un concepto también dinámico y cambiante, que va a ir dependiendo de la era, el contexto histórico, social, económico, en fin, es una realidad que es muy dinámica, que es muy cambiante. A mí en lo personal, a propósito de esta reflexión es, sacamos al monarca, pero a quien dejamos como Leviatán, y cómo se va a comportar este Leviatán, a propósito de estos, de los contractualistas, pero no lo vamos a poner latero, que a todo esto, a mí Hobbes es uno de los que todos dicen que era el más pesimista y para mí el más realista. Independiente de que yo no comulgo con su justificación, pero creo que la parte de lo que es la naturaleza del ser humano, creo que fue el más certero. Me pasa que a mí me gusta ver las redes sociales, sobre todo para mí las redes sociales tienen es un arma de doble filo, porque por un lado es un espacio muy democrático, donde todo el mundo puede ejercer su libertad de expresión, pero también es un lugar muy riesgoso, porque es un lugar donde se instala mucha mentira, mucha falsedad, donde algunas personas que tienen un atisbo de elocuencia y vehemencia en su discurso pueden ser personas que capten miradas, y pueden ser también considerados como ciudadanos, buenos ciudadanos o ciudadanos reflexivos. Y es un tema que a mí en lo personal me preocupa, porque en el fondo, y aquí ya como metiéndome en mi propia reflexión de ser buen ciudadano, primero,
como Augusto, estoy hablando a título de Augusto. Para mí ser buen ciudadano primero es estar conectado con la realidad, con el entorno donde yo vivo, donde yo me desenvuelvo. Desde lo más pequeño, desde mi casa, mi familia, para ir avanzando un poco más en la comuna donde resido, entender quiénes habitan y cohabitan en este espacio, y entender que todo esto se enmarca en una gran figura, un gran ente que se llama Estado, que establece las bases generales para poder nosotros como individuos poder existir, coexistir, vivir. Eso en primer lugar. Pero me pasa que con las redes sociales muchas personas ocupan estos espacios para justamente desacreditar lo virtuoso de los procesos de reflexión, sobre todo acerca de la ciudadanía, nuestro rol. Claro. No sé qué le pasa a usted, profe, con eso. Mira, a ver, de nuevo, yo soy como bien arqueológico, genológico para poder... yo sé que tú me estás como intencionando que me mueva para un lado y yo estoy todo el rato haciendo la quita hacia el lado, pero es lo siguiente, lo voy a plantear de la siguiente manera. Si no, no vamos a lo antropológico. No, es muy simple. Este diagnóstico que hasta el momento ha mostrado casi macabro respecto de la categoría ciudadano como una categoría instrumental o instrumentalizada para poder, sin cambiar nada, hacer como que lo cambiamos todo, simplemente cambiar el sujeto titular de la dominación, no significa que esos estados que se hicieron cargo de la revolución, de hecho es uno de las principales preocupaciones de Andrés Bello, inclusive del mulato Riquelme, una de las principales preocupaciones refiere a algo que uno de los generales de Garibaldi le dice: bien, ya tenemos Italia, ahora ¿qué hacemos para constituir a los italianos? Y esto es más o menos lo mismo. Bien, ya tenemos Chile, ahora ¿qué hacemos para tener ciudadanos acá adentro? Entonces uno ve que los estados surgen de un modo tal en que empiezan a invertir en constituir ciudadanos, formar ciudadanos, construir ciudadanos. Y eso en nuestra república se da de un modo fundamental, por supuesto, desde la formación de la creación del Instituto Nacional por José Miguel Carrera y la construcción, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile como el proyecto paradigmático, ¿no es cierto?, de ahí donde todas las verdades se tocan. Ese proyecto, que es un proyecto republicano, que con distintas variantes y matices, probablemente se va a sostener hasta los años 70. En los años 70, producto del golpe de Estado, se produce una especie de crítica del modo en cómo se ha constituido esta idea de ciudadanía, y empieza un momento de precarización de la categoría de ciudadano. Esa precarización pasa, primeramente, por supuesto, por la privación de los derechos de ciudadanos de una cantidad importante de chilenos, y no solo de los derechos ciudadanos, sino incluso de la nacionalidad. Por la privación del derecho a voto, por la privación del derecho de las libertades fundamentales durante un buen tiempo. Pero nuevamente, de modo conjunto a esa privación, se produce, y aquí valga la redundancia, un proceso de privatización de las subjetividades, que surge principalmente por el surgimiento de una categoría rival. En Chile, el vehículo de la ciudadanía era la educación. Esa educación era un vehículo cuyo objetivo era construir o constituir ciudadanos virtuosos. Es necesario ser virtuoso en los términos aristotélicos para gobernarse a sí mismo, y en el gobierno de sí mismo, a propósito de conocerse a sí mismo, estar preparado para gobernar a los demás. En esa categoría surge una categoría rival a la educación. Esa categoría se llama consumo. Y el sujeto deja de tener por fin, en términos aristotélicos nuevamente, el ejercicio del buen gobierno de la polis, y pasa a tener por fin la apropiación de bienes para la autosatisfacción. Lo que por supuesto es
múltiplemente estimulado por la publicidad. La rivalidad del sujeto virtuoso educacional es el sujeto privatizado de consumo. De ahí, de este sujeto privatizado de consumo, que anda más preocupado de lo fútil, de lo no permanente, de cambiar las zapatillas cada 3 semanas, de tener un reloj igual al de Cristiano Ronaldo, porque a lo mejor con ese reloj va a lograr lo que no tiene, que es el six-pack de Ronaldo. De ahí, el paso a nada me importa sino solo la imagen, y la imagen es mutante y es mutable. Sin duda que lo que termina siendo afectado de un modo que aún ni siquiera sabemos en qué va a terminar es el espacio público, en tanto esfera de irrupción de los sujetos, en tanto sujetos que desde su indignidad reclaman dignidad. El espacio público es el lugar donde los ciudadanos indignos, el ciudadano de la protesta es un ciudadano indignado, el ciudadano indignado pide ser reconocido porque ha sido afectado. Y de ahí entonces quedamos en la situación de recién empezar a ver el tema de las redes sociales, que por supuesto lo vamos a seguir desarrollando en un par de minutos más, porque veo que ya estamos muy embalados y parece que es hora de música. ¿Es hora de música? A ver, don Pancho el Fantasma. ¿Sí? Nos vamos con algún temita de los que le gusta al profe, ¿o no? Eso, yo pedí que me pusieran tango, yo soy tanguero, ¿ah? Ah, tanguero. Yo soy tanguero, así sí, ya, no sé si Francisco... ¿Algo de Gardel había por ahí, o no? Vamos. ¿Algo de Gardel? Sí. Ya nos vamos con Gardel. Al mundo le falta un tornillo de Carlos Gardel. Eso, y volvemos. Social, Augusto Gayer. Horas Cívicas. Mis queridos radioescuchas, estamos comenzando la segunda patita de este programa con el profesor Jorge Ulloa. Ha estado bastante interesante esta conversación, ha generado muchas reflexiones. Espero que ustedes estén disfrutando esta conversación, que es muy importante para nuestro día a día, generar este pequeño espacio en donde podamos al menos cuestionarnos quiénes somos, dónde estamos, cuál es nuestro rol en la sociedad, qué entendemos nosotros como ciudadanos. Y bueno, hemos estado analizando un poco el concepto, cómo se origina a lo largo de la historia, y hemos tenido esta conversación incluso hasta con sustento teórico, así que se agradece al profesor Jorge Ulloa porque realmente ha hecho de este programa algo bastante interesante. Pero le voy a hacer una pregunta difícil, profe. Chupa, Sí. démosle. No, pero esto tiene que ver más que nada con su apreciación. ¿Cuál es el desafío que tenemos como individuos ahora para entendernos buenos ciudadanos? A propósito de la falta de memoria, de todo lo que estuvimos hablando, ¿cuál es nuestra principal responsabilidad en entendernos como buenos ciudadanos? Lo puse en una encrucijada. No, lo que me da vergüenza es que pueden terminar concluyendo, usted sobre todo Augusto, que cada vez que le pregunto por algo contingente, él va y encuentra un perico de hace 2500 años para intentar darme una explicación, pero es porque no hay nada nuevo bajo el sol. Lo voy a plantear de la siguiente manera. Mira, muy bien. Lo voy a contestar en términos areáticos, si se quiere, ¿cierto? Eudaimónicos, aristotélicos, que es lo siguiente. Si el sentido de la vida, o incluso, para ponerlo en términos de cómo lo preguntaría un sociólogo en una encuesta, si a usted le preguntaran ¿qué le gustaría que fuera su hijo cuando adulto? Es muy probable que mucha gente la respuesta que diera es: yo solo quiero que sea feliz. Y la palabra felicidad tiene un origen griego, en una palabra que es eudaimonia. Pero cuando Aristóteles, que le trata de explicar a su hijo Nicómaco, en ese libro maravilloso llamado La Ética Nicómaco, ¿qué es la eudaimonia? Le dice: mira, ser feliz es hacer el bien
estar bien, estando bien. Y este juego de palabras remite a tres cosas. Le dice, no hay ninguna de las tres que pueda estar desligada. Tú solo puedes hacer el bien si estás bien. Solo puedes estar bien si haces el bien. Pero para que tú puedas actuar la primera y sentir la segunda, requieres de la tercera, que es un estando bien. Y el estando bien supone que la comunidad le entregue a cada sujeto, en este caso a cada ciudadano o potencial ciudadano, las condiciones para que haga el ejercicio virtuoso del ciudadano, de hacer el bien, estar bien, estando bien. Esta es esta es la tesis de McIntyre respecto a Aristóteles. Y esa tesis lo que termina planteando es, ¿qué necesitamos hoy día para recuperar un concepto de ciudadanía comprometida con la comunidad política, cualquiera sea la ideología que se encuentre detrás? Yo creo que es eso. Las comunidades se potencian en la medida en que, primero, generan extensiones de poder. El poder no es el ejercicio legítimo de la fuerza que uno ejerce sobre otros. En la tesis de Hannah Arendt, el poder es el anhelo de vida conjunta de una comunidad. Es que yo quiero vivir con el otro, aunque el otro sea diverso y sea distinto. Porque ese otro me hace bien. Porque me permite a mí hacerle el bien. Una subjetividad o una ciudadanía responsable es una ciudadanía que está primero dispuesto a acoger el otro en tanto otro. Y en la irrupción de ese otro en tanto otro, se constituye, a partir del otro, como responsable de su propia subjetividad. Eso es lo primero, podríamos decir, ahí el origen. Ahora, ¿cuál es la particularidad que tiene nuestra sociedad actual? Que uno tiende a mirar un sinnúmero de herramientas en términos perversos respecto de esa ciudadanía pensada de esta manera. Y ahí retomo tu pregunta que había quedado pendiente desde antes, por Augusto. El tema de las redes sociales, el tema de la inmediatez en la relación. Es muy fácil apretar varias veces un clic y decir no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, porque es un ejercicio irreflexivo. Y la ciudadanía, en tanto ciudadanía virtuosa, es precisamente el ejercicio reflexivo de una subjetividad dentro de un espacio público. Hay un problema capital. El problema capital es que la ciudadanía no es mundial y las redes sociales sí lo son. La ciudadanía es localizada. El ciudadano es alguien que está localizado en un lugar. Y a partir, es más que localizado, inclusive podríamos decir situado, porque no es solo un lugar, es una ideología, una posición, un modo de mirar, es una precomprensión hermenéutica de la existencia o de la coexistencia humana. Y por supuesto que para todos es diversa. Lo conversamos un rato atrás cuando estábamos ante la pantalla, yo te dije, ante la radio, te dije, ¿cómo te ha ido en Punta Arenas? Me dijiste, ya dejé de vivir en Punta Arenas. Pero es imposible que en su precomprensión hermenéutica usted no lleve un magallánico. No, lo lleva adentro. No, lo lleva adentro. Grabado a fuego. Pero de ahí se sigue un modo de ejercer responsablemente una ciudadanía. El punto que transforma a veces las redes sociales en un instrumento perverso es precisamente la dessituación, la deslocalización. El que de nada soy responsable. Entonces, si de nada soy responsable, ¿por qué hacer el bien? Si no tengo responsabilidad, ¿para qué voy a hacer el bien? ¿Para qué me voy a sentir bien? Puedo perfectamente hacer el mal, me sale gratis. Entonces puedo precarizar el espacio público, entendido como el lugar donde, vuelvo a insistir, aparecen estos cuerpos reclamando dignidad y pretenden ser acogidos. Cuando yo acojo al otro, extiendo el poder del espacio público. Cuando yo al otro lo repudio, eres acá, no voy a decir improperio porque estamos en horario infantil todavía. Pero por Ahora, supuesto.
Aquí nos han censurado varias veces, o sea, más bien, al contrario, no nos han censurado nunca, y a veces con un par, aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Silvo Cunio, nos portábamos pésimos aquí. Pero bueno, más allá de eso, vuelvo a insistir, es esto, o sea, cuando yo puedo indignificar al otro, y sale gratis, no valoro lo que tengo. Y cuando no valoro lo que tengo, entonces lo que tengo termina transformándose en un objeto de consumo más. Así como yo puedo consumir zapatillas, así como yo puedo consumir iPhone, yo puedo consumir ciudadanía. El punto es, y este es Michael Balzer, que parece ser que hay ciertos bienes públicos que no pueden ser distribuidos con lógica de mercado. Exacto. Parece ser que la ciudadanía es un bien público que no admite ese tipo de distribución. Parece ser que la ciudadanía, primero es, y esto es un debate actual, y que tiene que ver con el problema que tenemos en el Congreso, y en los últimos días, ¿cómo vamos a distribuir el bien público ciudadanía? ¿Vamos a permitir que todos los extranjeros voten, los migrantes? ¿Los vamos a sancionar o no los vamos a sancionar si no votan? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Se está discutiendo cómo distribuyo ciudadanía. ¿Cuál es el problema que vemos? Que se está discutiendo a partir de parámetros cortoplacistas destinados a satisfacer el interés del poder como yo le gano al otro. Capital político. El problema es que la palabra capital no tiene mucho que ver con la política, y eso los griegos lo tenían claro. El capital tenía que ver con el oikos. La política tenía que ver con la polis. El oikos es el espacio privado. La polis es el espacio público. Es que justamente, mire, a propósito de lo que estamos conversando, lo que usted me decía, esto del hacer bien, sentirse bien y estar bien, yo reflexiono de la siguiente manera. Es muy difícil que la persona que está en este momento escuchándonos en su casa, trabajando, ganándose el día a día, porque tiene que pagar cuentas, pagar deuda, en fin, que está inmerso en un sistema que lo indignifica, se preocupe o tenga un espacio de reflexión sobre su lugar, porque en el fondo tiene esta desesperanza, como que si todo va a estar igual, nada va a cambiar. Existe una desesperanza. Entonces, eso también genera una desmotivación. ¿Cómo me voy a sentir bien si no estoy bien? Por más que hago mi mejor esfuerzo. El sistema me empobrece, se generan mayores brechas, yo veo que nada cambia. Tuvimos un estallido el año 2019, supuestamente venían tiempos mejores. Parece, no hable de tiempos mejores, Augusto, no hable de tiempos mejores, podemos terminar peor todavía. Por eso, se supone que era todo, y tenemos familias, tenemos personas, tenemos ciudadanos que están en una absoluta desesperanza, porque, y aquí recojo esta distinción de ciudadanía entre el ciudadano activo políticamente hablando, quien participa en las esferas de poder, versus los súbditos, quienes en realidad acatamos nomás. Y van a votar una vez cada 4 años, cada 2 años, que es lo que nos va a pasar ahora en un ratito más. Es lo que va a pasar, y que votan de manera desinformada, que votan solamente por rabia, porque, y ahí yo también hago mea culpa, porque yo soy de los que utilizo las redes sociales un poco hater también a veces, utilizando la jerga más millennial. Soy millennial. Se me olvidó. Dios lo bendiga. Pero porque ya peinamos canas, envidiamos a aquel. Hoy sí, yo también tengo canas. Mira, sí. Desde los 14. Pero tuviste cara de los 14. Pero sí, eso pasa. Entonces, claro, la gente, como dice, la gente de a pie no tiene estos espacios como para poder pensarse como ciudadanos, porque realmente ellos se perciben a sí mismos como individuos que tienen que cumplir, no al Estado, sino que cumplen al mercado. Y ahí es cuando cambiamos nuestra reflexión. O sea, si mi quehacer en sociedad dice relación no con el Estado, sino con pagar deudas a la banca, es que ya tenemos un desenfoque increíble, porque al final se desvirtúa el cómo deberíamos pensarnos. Sí, lo que pasa, es que ahí en el origen de eso está la caída de la triada republicana. La caída de la triada republicana tiene que ver con, volvemos a repetir,
Hacer el bien, estar bien, estando bien. Estando bien supone que la polis, para hablar en términos aristotélicos, la polis tiene que entregar las condiciones de posibilidad para el ejercicio de tus libertades. Cuando tú ves una polis como la nuestra, en la cual esas condiciones de posibilidad se encuentran precarizadas, por ejemplo, a propósito de los derechos sociales más fundamentales, el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la seguridad social. ¿no es cierto? Y particularmente salud y seguridad social, que si uno ve nuestras fuentes formales se encuentra con que ni siquiera tienen acción de protección. Entonces uno se da cuenta y dice, bueno, ¿qué le podemos pedir a este perico? ¿Cómo le podemos pedir que sea ciudadano? Si ni siquiera tiene que hacer una cola tiene que meterse en una lista de espera 6 meses, 8 meses, y probablemente se va a morir antes. ¿Cómo le pedimos a ese perico que tenga compromiso? Y eso ya tiene que ver con el diseño de los estados. La idea de ciudadano es una idea, un concepto que no puede ser nunca pensado en abstracto, sino siempre vinculado con la idea de estado. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Después de los 2 frustrados ensayos constitucionales, el problema que tenemos es que nosotros seguimos viviendo bajo una lógica estatal y por lo tanto una lógica que se traduce en políticas públicas en las cuales simplemente bajo el esquema de Rawls, que es el paradigma incluso del liberal igualitario, es que una igualdad nunca le va a ganar a una libertad. Entonces toda desigualdad, por mucho que intente pugnar con una libertad, nunca le va a ganar a una libertad individual. Es lo que Durkheim llama la carta de triunfo. Las libertades siempre van a ganar en el póker. Cada vez que yo vaya de acción de protección, una libertad siempre le gana a un reclamo de desigualdad. No hay ninguna manera que una desigualdad pueda afectar un derecho individual. Entonces, en ese espacio público precarizado que tenemos, en el cual estas son las reglas, es difícil pedirle, comillas, a ese ciudadano un compromiso que vaya más allá de, perdóneme, yo de lo que estoy preocupado es de pagar las cuentas a fin de mes. Pero ese es un problema institucional. Y aquí, dándole contexto, ¿cuál es la gran crisis en Chile? Yo te diría lo siguiente, la gran crisis en Chile no es la revuelta del 2019. No. La gran crisis en Chile es no haber sido capaces de ponerse de acuerdo en un nuevo pacto constitucional. Esa es la fractura. La fractura es que no fuimos capaces de generar las condiciones para generar un pacto social, para construir un pacto social que permitiera este despliegue de la ciudadanía. Entonces, ahora no nos vengamos a quejar si a nadie le importa. Porque lo que ocurrió fue que a los que estuvieron ahí, y a la clase política, y en esto todos somos responsables, somos como el texto de Dostoyevsky y los hermanos Karamazov, soy responsable ahora de todo, de todos, y por siempre. En ese contexto, todos nosotros somos responsables de esa fractura, de esa imposibilidad de acuerdo, y eso nos va a penar durante los próximos 20 o 30 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguimos bajo un esquema en el cual una desigualdad nunca le va a ganar a una libertad individual. Entonces nunca vamos a ser ciudadanos virtuosos. Ahí está. Oye, no voy a hablar más. No. Esto es como cuando... No voy a hablar más, pongan un tango, por favor, Pancho. No, porque se nos viene caótica belleza de este man. Lo que sea. De este man con Natalia Lafourcade, que es... Bueno, él es colombiano, diverso, por no decir disidente. ¿Ya? Y tiene un tema maravilloso con Natalia Lafourcade que se llama Caótica Belleza. Los invito a escuchar ahora. Con la conducción del abogado y trabajador social, Augusto Geiger. Bonas Cívitas. ¿Cómo está mi gente? Ya terminando este programa que ha estado bastante interesante. Hemos podido tener un espacio de reflexión aquí junto al profe Jorge Ulloa, abogado, doctor en filosofía del derecho. Bueno, en realidad fue mi profesora. Yo debo reconocer que fue uno de los profesores que me hizo transpirar bastante despeinado porque padecer. No, bueno, sí, para que no se sí, me hizo padecer con sus preguntas que de repente uno quedaba colgado y decía, y disculpad, pero este weón, ¿qué quiere decir con esta pregunta? Y le dábamos respuesta, no, esa no era la respuesta. Claro. No, esa. Digo, pero y no se supone que en el aula cualquier respuesta es válida, pero no, para el profesor no. Y sí, se sufrió harto, pero fue uno de los ramos que uno recuerda con más cariño porque al final era el espacio donde uno mayor, donde más reflexionaba.
Así que le agradezco por eso, profe. Le agradezco gracias, espero que usted siga siendo valorado por los alumnos de pregrado. Uno nunca sabe. Yo porque ya después uno se va poniendo viejo, entonces ya de repente puede que empiece a sonar como disco rayado. Cada día es más difícil porque uno se va alejando en términos de lenguaje, de vinculación con los alumnos. Tuve de una generación en la cual, claro, todavía había una cercanía. No voy a decir que generacional, pero sí por lo menos había contextos similares. Pero hoy en día es cada día más difícil, porque uno pone ejemplo y de repente te miran con cara de... Este tipo está hablando del siglo XIX, así cuando le hablas del cassette, del CD. Claro, ese tipo de cosas son ¿de qué estará hablando este perico? Pero no, se hace lo que se puede, y hoy día por supuesto se agradece esta invitación a este momento en este lugar que yo adoro. Yo llevo años en esta radio. Cada vez que vengo me da un poquitito de pena porque extraño a Felipe. No. Pero por otro lado me encuentro con Francisco, con el cual ya llevamos harto rato trabajando, así que todo imperio. Todo muy lindo, muy agradecido de estar aquí hoy día. Gracias, Augusto, por habernos invitado, y bueno, le pedimos excusa a la gente por las locuras que tuvieron que escuchar. No, pero siempre es bueno tener una cuota de locura en la vida, ¿eh? Y tener un momento medio marxista, porque de repente es bueno salirse con los tarros de vez en cuando. No, es bueno recuperarlo, sí. Es bueno recuperar, sobre todo cuando uno habla de estos temas, es bueno conversar. Después vamos a poder en algún otro momento hablar de, no sé, de Heidegger o de Schmitt, si quieres. Claro, el segundo es más entretenido que el primero. Pero por lo menos hemos podido disfrutar hoy día de su presencia, de su reflexión, de esa mente tan lúcida. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Espero que podamos volver a tenerlo en algún otro capítulo, no el próximo, porque me imagino que usted tiene hartas actividades, pero claro, para más adelante poder tener y contar con su maravillosa presencia. Muchas gracias, un abrazo a todos y todas, que estén muy bien. Sí, muchas gracias. Y bueno, y me despido de todos ustedes, espero que tengan una excelente tarde, un muy buen fin de semana, y estamos en contacto. Nos veremos el próximo viernes en Bonas Cívitas, un programa de educación cívica, guía para la formación ciudadana. Un abrazo, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. ¡Chao! En Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Bonas Cívitas, un espacio de conversación y reflexión del Magíster en Derecho Público de la Universidad Central, con la conducción del abogado y trabajador social Augusto Geiger. Hasta la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales.